favor, pasen conmigo a Gálatas capítulo 5. ¿Cómo están esta mañana? ¿Despiertos? ¿Durmieron todos bien? Igual que ayer, nos encontramos todavía en Pilar, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, en la reunión anual hispanoamericana. El tema de la mañana de hoy es sirviendo en amor. En Gálatas 5, en el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El contexto de Gálatas 5 es la libertad de la ley con la que Cristo hizo libres a todos los israelitas en primer lugar y a todos quienes no lo fueron, pues al ser libres de aquella ley, toda persona tiene acceso franco, directo a Dios. Entonces, esta es nuestra libertad también, y por eso nos servimos por amor de manera indiscriminada los unos a los otros. Este versículo singular de la palabra de Dios no dice que hayamos logrado libertad, sino que fuimos llamados a la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Nunca nos olvidemos de eso. Esta es una libertad que nosotros tenemos, pero que nosotros no logramos. Nos fue lograda en nuestro favor. Ahora, este versículo continúa diciendo algo muy interesante en donde vamos a estar un ratito trabajando, que dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La palabra ocasión significa también base de operaciones. Dice que no usemos esa libertad que fue lograda en nuestro favor como base de operaciones para la carne. Todos entendemos lo que puede llegar a significar una base de operaciones, es una base desde donde se opera. Dice que no usemos esta libertad como base de operaciones para la carne. Cristo nos hizo libres de todísima libertad a costo de su propia vida. Lo hizo por nosotros, en lugar nuestro, y Dios entonces nos dio libertad a través de Él. Aquí la palabra claramente nos dice que no usemos esa libertad que nos fue dada como base de operaciones o pretexto para la carne. Dejando un dedito ahí en Gálatas, por favor pasen conmigo un segundito a Colosenses. En el capítulo 3. En el versículo 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis, por si alguno pensó que los otros fueron los que anduvieron y no vos que estás leyendo. Dice vosotros, lo cual significa nosotros, también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, no como que las visitabais cada tanto, sino cuando vivíais en ellas. Antes vivíamos entonces en la carne. Una vez renacidos, vivimos para servirnos por amor los unos a los otros, con total independencia del grupo al cual pertenezcamos. Hay otra versión de Gálatas 5.13, que por eso les pedí que por favor regresen a Gálatas 5.13, que presentó a este registro de esta otra manera. Dice:
Ustedes lean la versión de ustedes, yo les leo esta otra versión. Dice, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Ahí donde dice, en nuestra versión Reina Valera 1960, donde dice servíos, tiene como raíz una palabra griega, que es la palabra griega doulos, que se escribe doulos. Doulos, esa es la palabra griega. Un doulos es un esclavo, un sirviente, pero por libre voluntad. No es un esclavo o un sirviente a punta de pistola. No es un esclavo o un sirviente por cautividad u opresión. Es una persona que decidió por su libre voluntad ser un esclavo o un sirviente. Eso fue el Señor Jesucristo de nuestro querido Dios. Él fue un doulos por propia voluntad y nunca le dijo no a Dios. Le dijo no a sus propios deseos que fueran contrarios a nuestro Padre Celestial. Eso es un doulos, ese es un siervo conforme a la palabra de Dios. Y no lo hizo a punta de pistola el Señor Jesucristo. Lo hizo por amor a su Padre y por amor a sus hermanos, a los que iban a ser hermanos de Él. Otras dos versiones del mismo Gálatas 5:13 dicen así. Fíjense qué interesante cómo añaden entendimiento a este gran versículo de la Escritura. Ustedes fueron llamados, por supuesto, para libertad, hermanos. Solamente no usen esa libertad como incentivo para la carne. Antes bien, mediante el amor, sírvanse como esclavos unos a otros. Linda versión. Y otra más. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Hermosas versiones de este mismo hermoso versículo de Escritura. Si me permiten la expresión, Adán en nosotros, es decir, nuestra vieja naturaleza, Adán en nosotros, hace que demos rienda suelta a nuestras pasiones, que es básicamente, por contexto, ocuparnos de nosotros mismos y de nuestras propias cosas. En contraste a dar rienda suelta a la vieja naturaleza, la palabra nos insta a servirnos con amor, como esclavos por libre elección. Nosotros somos verdaderamente libres mediante el trabajo de Dios en Cristo en nuestro favor. Juan capítulo 8, por favor. En el versículo 32 dice, bueno, leemos desde el 31 para ponernos en contexto. Yo creo que la mayoría conoce el barrio donde nosotros estamos, acá en la Biblia. En Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, no a todos, sino a los que habían creído en Él. Si vosotros permanecierais en mi palabra, no era tan solo creer en ese momento, luego irse, sino permanecer. ¿Saben lo que significa permanecer en castellano? Eso, permanecer. Permanecer es hoy, es dentro de un segundo, es mañana, es pasado y depende de vos. Permanecer. En mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, si vamos al revés, para ser discípulo tenés que permanecer. Es decir, que si no permaneces, ¿no sos qué? Muy bien. 32. Y conoceréis la verdad. Fíjate qué gran beneficio de permanecer. No es un chispazo hoy y dentro de 7 meses te volvés a interesar por la Biblia y llorás cuando lees un versículo cada 17 años. Es permanecer. Es permanecer. Y qué grande que un Dios tan maravilloso como el nuestro haya dejado en nuestro poder, en nuestra libre voluntad, que yo deseo no permanecer.
que yo esté firme o no, hoy y mañana y pasado. Que Él no nos haga hacer las cosas a punta de pistola, sino que nos permita a nosotros la libre elección desde el siguiente segundo continuar amándolo a Él y continuar deseando comunicar, proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 32, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué pasará? Nos hará libres. ¿Ven? Nos hará libres. Libres, librísimos. Libres de toda libertad. Pero no es cualquier verdad. No es la verdad acerca de la ley de la gravitación universal. No es cualquier verdad, es la verdad que hallamos inmanente en la palabra de Dios. Esa es la verdad que te hace libre. Esa es la libertad que nosotros deseamos tener. Romanos capítulo 6. Versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Wow! ¡Wow! Es decir, la vida eterna ya la tenemos en la mente de Dios. No la disfrutamos aún porque será una realidad cuando regrese el Señor Jesucristo. Pero en verdad vos ya tenés el pasaje pago por el Señor Jesucristo. Pasaje dice tu nombre, dice A, 2 puntos, vida eterna, sin escalas. Eso dice tu pasaje. Entonces ya la tenés, aún no te subiste en el avión porque no sonó la trompeta, pero ya tenés la vida eterna. 1 Corintios capítulo 8. Mirá lo que dice el versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Ves que tenés esa libertad? Pero que esa libertad no haga que tus otros hermanos, que son comparativamente hablando más débiles en un área que vos, no los hagas tropezar. Porque es cierto que la palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, cuerpo, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, muchas veces nos concentramos en el ti mismo. Porque claro, la verdad que yo me gusto a yo. Nos concentramos en el ti mismo, pero no en la cláusula anterior. A mi prójimo como a mí mismo. Es decir, el prójimo está incluido en ese amor. No es un amor tan solo a vos mismo, no te olvides, la parte anterior de a tu prójimo también está ahí. Y Dios nos considera como tales. Dios, claro que es un Dios personal, que vos decís es mi Dios y tenés toda la razón. Vos decís el Señor Jesucristo es mi Salvador y tenés toda la razón. Pero también es el Salvador del hermano tuyo que está al lado. Dios nos considera en conjunto y no mira qué cartelito tenés acá. Para Dios, sus hijos son sus hijos. Para nosotros nos armamos en distintos grupos o lo que fuera. Todo bien con eso. Pero no significa los unos a los otros, significa los hermanos en Cristo en general. No es los unos a los otros la gente de tu grupo y nada más. Es los unos a los otros. ¿Qué dice Corintios? Le habla a los hermanos nuestros en Cristo. Los corintios, no, aunque no los hayamos conocido, y después cuando los veamos en el retorno le diremos: che, ustedes las cosas que hacían. Porque nosotros no, nosotros hacíamos la palabra. Entonces, cuando los veamos, ellos son nuestros hermanos, los conozcamos o no, hablen o no hablen en nuestro idioma. Si es hijo de Dios, es hermano tuyo. A ese se refiere en los unos a los otros acá. Ese es el uno al otrismo de la palabra de Dios, los unos a los otros. Primera de Pedro, capítulo 2.
En el versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¡Wow! Me mató Pedro. Y Casiodoro de Reina, ¿cómo se le ocurre traducir algo para que yo lo entienda y no tenga más excusas? ¿Por qué no lo complicó un poco para cubrirme? Pero no, está claro, estamos fritos. Lo podemos hacer todos y se espera de nosotros que lo hagamos. Eso es lo que dice. Conocer, entender que somos libres y lo somos para servirnos los unos a los otros. Para eso fuiste hecho libre. Se ve que como esclavo no nos podíamos como esclavos del pecado, no nos podíamos servir los unos a los otros. Entonces este es un gran beneficio que nosotros tenemos de ser libres. Nos podemos servir los unos a los otros. Librémonos y sirvámonos los unos a los otros. Bien decía el doctor Wirbel muchos años atrás que hemos nacido para vivir y renacido para servir. Damas y caballeros, qué gran verdad. Hemos nacido para vivir, renacidos para servir en amor, la misma palabra que cambió nuestras vidas. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Si alguien no nos hubiese hablado la palabra, no hubiésemos estado aquí. Por amor ahora nos servimos los unos a los otros. No hay que pagar ni trabajar para tener justicia, justificación, santificación, redención. Todo fue hecho ya en nuestro favor sin intervención de nuestra parte. Todo lo que necesitamos para servirnos nos ha sido provisto en Cristo Jesús. Todas las herramientas que vos necesitás para proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo ya nos fue provisto en Cristo Jesús. Es como que el día que vos renaciste, ese día que vos finalmente confesaste y creíste, en ese momento Dios fue con un camión, una tractomula, marcha atrás, agarró, hizo trrr, te descargó un paquetón de cosas. Entre otras la libertad, la redención, la justificación, la justicia, su amor que derramó en nosotros. ¿Para qué lo hizo? ¿Para que vos te quedes tranquilo en tu casa? Lo hizo para que hagas algo a ese respecto. Despertémonos. Veamos qué es lo que Él hizo y veamos qué es lo que quiere que hagamos con lo que Él hizo. Él ya hizo, te toca a vos. Hacé algo con lo que recibiste. Primera Tesalonicenses 2, versículo 1 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de cuando las cosas andaban mejor. Cuando no había ningún piquete, cuando ninguna policía se había acuartelado, cuando no había huelga de controladores aéreos. ¿Ves lo que dice? En medio de gran oposición, claro. Lógicamente, Pablo no tenía que sufrir una huelga de controladores aéreos. Pero la verdad que sí, es un problema viajar, qué sé yo, algunos de ustedes 16 horas, ¿verdad? ¿Cuánto viajaron ustedes? ¿12 horas? 20 horas viajaron. Mirá vos, es un problemón haber viajado 20 horas para venirte acá. Era mejor estar en el mar 3 meses para ir de Puteoli a Neápolis o qué sé yo, ciudades que ni sabemos dónde se encuentran en el mapa. Y correr el riesgo de encima que se te haga un agujero en el casco y tengas que encallar en la costa de esos países que si no estuvieran en la Biblia no sabíamos que habían existido. Era mucho mejor que viajar 20 horas. ¿Te das cuenta? Estos son problemas, no los de Pablo. Los nuestros son problemas que se nos cae internet y tenemos microcortes. El problema mío fue ayer que no me anduvo el WhatsApp. ¿Qué es Pablo? 40 latigazos menos 1, 3 veces. Compará eso con el WhatsApp. Es peor que no te funcione el WhatsApp.
Claro, Él no nos va a entender a nosotros. Estos son problemas. Por eso nosotros no podemos en 2 años mover la palabra sobre toda Asia. Porque no nos funciona el WhatsApp. Porque viajamos 20 horas para venir acá. Y llego cansado y me quejo. ¿Entendés lo que yo te quiero decir? Dios mío, anunciaron el Evangelio en medio de gran oposición, las que fueran oposiciones que ellos tenían en aquel entonces. No se escudaron, no se excusaron en las oposiciones, se gloriaron en la palabra de Dios que a pesar de la oposición pudieron proclamar. Dios mío, qué grandes ejemplos. Qué agradecidos tenemos que estar, que hombres y mujeres antes que nosotros han vivido de tal manera que nuestro querido Dios reveló su palabra para que leamos y veamos que no es anormal tener problemas. Lo anormal para nosotros es que a pesar de la oposición no movamos la palabra. Eso es lo anormal. No mover su palabra, no tener que ver con Él y con su gente. Eso es lo anormal. No creer su palabra es anormal. No proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo es anormal. Ellos tenían problemas, nosotros también. Pero no hablaron mucho del problema, ni de la oposición, ni del ultraje. Hablaron que en medio de esa oposición, sin dar mayores detalles, igual fuimos a vosotros con la palabra. ¿Y qué hicieron los tesalonicenses? La recibieron. Dios, qué grande. Ahí cuando nos veamos, que nos reunamos en el cielo con el Señor Jesucristo, podéis, che, ¿hay algún tesalonicense que levante la mano? Y podamos charlar con ellos. Y también pidamos ver a los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, en cuanto a que escudriñaban las mismas escrituras que nosotros, para ver si lo que les decían era así. Por eso nosotros usamos la Biblia en nuestras reuniones, nosotros seguimos las reuniones con la Biblia, para que el que esté acá no te engañe al que está allá. En la medida que vos chequees lo que te dicen de allá, con lo que está acá, y es verdad, entonces créelo. Si no, no lo creas. Tiene que estar documentado en la palabra de Dios. No en lo que yo siento, en el fuego que tengo y que digo. Es en la palabra de Dios. Puede o puede no haber fuego, pero si es la palabra, viejo, es la palabra y eso siempre arde. 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, Dios mío, ni fue por engaño, ¡qué grandes hombres! Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Damas y caballeros, no queremos y no debemos y no somos desagradables a nadie. No vamos con nuestro mensaje de una manera desagradable, pero nuestro objetivo de agrado no es la gente, no es mi esposa, no es mi novia, no es mi jefe, no es mi amigo, no es ni mi hermano en Cristo. Mi objetivo de agrado es Dios quien prueba mi corazón. En la medida que yo quiero ser agradable, caramba, por supuesto que sí, está recontra bien ser agradable, pero el objetivo primario, principal, interno de mi agrado es Dios. Eso es. Y si no tengo buenos modos, pero vengo con la palabra, trataré de cambiar mis buenos modos, pero no voy a cambiar la palabra que te quiero dar. Claro que me haré judío con los judíos en la medida de mis posibilidades y gentil con los gentiles en la medida de mis posibilidades. Cada día voy a manejar mi conducta, a llevarla en obediencia a Cristo para ganar a más. Ustedes ya saben a qué versículo, a qué registro me refiero. Claro que sí, que cada día voy a tratar de mejorar en mi forma de ser para comunicar la verdad de la palabra de Dios, pero no lo voy a hacer por ellos, lo voy a hacer para agradarlo a Dios. Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, es decir, te dimos la verdad sin anestesia, cruda, no la cocinamos, no la hervimos. ¿No te gustó, viejo? Es problema tuyo.
Nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Tenían todo un derecho y renunciaron a ese derecho con tal de proclamar la palabra de Dios aún en medio de gran oposición. Esto es lo que ellos no hicieron, usar palabras lisonjeras, no lo hicieron. Encubrir avaricia, buscar gloria de los hombres y serles carga como apóstoles de Cristo. En contraste a todos estos no, ellos en el 7 fueron tiernos entre ellos, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y acá aclaro, no importa si es nodriza o verdulera, si lo que cuida son sus propios hijos, ¿de quién estamos hablando? De la madre, no de la nodriza o de la verdulera. Es la madre, porque dice, cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, esta es una de las comparaciones que hace del amor que tenían los apóstoles para con la gente que ellos servían. 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Ellos trabajaban y se fatigaban en aquel entonces por proclamar el reino de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces es normal que yo esté cansado si yo me dedico a las cosas de Dios. Pero si yo pensé que esto era relajante. Bueno, te equivocaste. Porque os acordáis, fatiga como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre, antes era como nodriza, que ya vimos que era como madre, ahora acá dice, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos al montón, a cada uno de vosotros, a cada uno de vosotros. Una vez que vos descubrís el valor que vos tenés en Dios en Cristo, vos te das cuenta que ganás con el tiempo un respeto por el Cristo interior. En la medida que vas ganando respeto por Dios en Cristo en vos, vas ganando respeto por el Cristo en tus hermanos en Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Acá los compara entonces al cuidado del padre y al cuidado de una madre. Cubre los dos ángulos, los dos extremos del amor humano incondicional del padre y de la madre. Ese es el cuidado que tenemos los unos por los otros. ¿Qué más hacían? Pablo, Silvano y Timoteo en el versículo 12 dice, y os encargábamos que se sentaran tranquilos, que os sentáis tranquilos. ¿Dice sentáis tranquilos? ¿En sus versiones es? En la mía tampoco es. En la mía dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Versículo 13, por lo cual, ¿por qué cuál? Bueno, por lo que acabamos de leer, por eso ¿qué cuál? Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, no cuando recibisteis nuestra opinión acerca de la palabra, sino que la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como la palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en cualquiera. Muy bien, ¿vieron? ¿Qué ventaja de tener la Biblia delante tuyo? Si vos no la tenías delante, y si yo te lo hubiese creído, che, que bien habla este chabón, pero no hubiese sido la palabra. Dice, actúa en vosotros los... ¿Viste? ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto beneficio tenemos de tener una Biblia con nosotros? Dios mío. Filipenses capítulo 2. Cuando uno ama a una persona, uno desea la palabra en la vida de esa persona. Desea que tenga la palabra y desea que haga la palabra. Eso es servir de una manera amorosa a los demás. Filipenses 2.
En el 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Ustedes leyeron lo mismo que yo? Pablo dice que no tenía otro del mismo ánimo, y mismo ánimo es, en el griego, es la misma alma. La misma alma, que es la misma vida. Mirá la intensidad de intención y de amor que tenía Timoteo por los demás, idéntica a la de Pablo. Lo triste del caso es que Pablo decía que no tenía otro del mismo ánimo. ¡Qué bárbaro! Ya sabemos de las Escrituras que Saulo de Tarso no tenía este interés por nuestros hermanos. Antes de convertirse él por su propia voluntad, cuando fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, él lo que perseguía de nuestros hermanos era la yugular. Verdaderamente es así. ¿Qué produjo el cambio? Dios en Cristo en Pablo, porque Pablo quiso. Porque si nosotros decimos que es tan solo la tarea de Dios, lo cual es lógico, por supuesto que sí. Pero ¿por qué en Pablo lo produjo y en otros no? ¿Por qué Dios en Cristo en Timoteo lo produjo y los otros no? ¿Por qué no habían otros que tuvieran el mismo interés por los tesalonicenses que tuvo Timoteo y Pablo? Porque ellos dos quisieron, damas y caballeros, pasar de Saulo de Tarso a Pablo, el apóstol más grande de la cristiandad. Tomó mucho trabajo de Dios, del Señor Jesucristo y de nuestro querido Pablo. Él deseó que este interés por los demás esté y permanezca en su corazón. Él se ve que, para mí, que Pablo se dio cuenta de que Dios en Cristo en él. Él debe haber leído Efesios alguna que otra vez. Dios se lo reveló a él. Él sabía que era Dios en Cristo en él. Entonces él hizo algo con eso. Debe haber pensado Pablo, bueno, ya que tengo todo esto, bueno, me voy a mover, voy a tomar algún barco y me voy a ir a una de estas naciones que después aparecerán escritas en la Biblia y ahí en Buenos Aires van a decir que no sabían dónde quedaba Puteoli. ¿Te das cuenta? Quiso hacer algo. Entonces, hace 2000 años, a ver, ¿qué estamos leyendo en este momento? Filipenses 2, ¿verdad? Fue escrito hace 2000 años. Hoy lo leemos y nos emociona. ¿Cómo puede ser? Es muy simple. Ese es el ex secreto, es Dios en Cristo en Pablo, que al haber actuado en la palabra de Dios, hoy, 2000 años más tarde, nos sigue beneficiando como benefició a los filipenses cuando lo leyeron por primera vez, antes que se inventara la imprenta. ¿Qué pasa que si vamos a la Escritura no estamos entusiasmados? ¿Cómo puede ser que me entusiasmen otras cosas más que la misma palabra de Dios? La que yo leo tranquilo en mi casa, la que yo concibo en mi mente y entro a atar cabos sueltos en mi mente para que la palabra, permitirle al Padre que trabaje en Cristo en mí, para que la palabra tenga para mí sentido y yo me entusiasme con esta palabra y la comunique a los demás. 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Lo suyo propio es lo que sea que no sea el interés cristiano por los demás. Es como decir que yo tengo todo lo que tengo por gracia y nadie me lo puede quitar. Entonces ya no necesito hacer más nada. Eso es lo mío propio. Yo y mis cosas como centro del universo. Damas y caballeros, eso es Adán en mí. Lo de los demás es lo de Cristo Jesús. Es el andar digno de Dios que nos llamó a su reino y gloria. 23. Así que a este espero enviaros, después que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Buscar lo suyo propio es procurar pretexto para la carne.
Y damas y caballeros, es una cuestión de prioridades alineadas con los propósitos de inmenso bien que animan a nuestro querido Padre Celestial. No necesitamos dejar de ser papá, no necesitamos dejar de ser mamá, esposa, esposo, dueño, empleado o estudiante. No habla de abandonar todo, calzarnos una toga y salir con la Biblia, darle con el lomo de la Biblia en la cabeza a las personas. Hablamos aquí de un interés genuino, amoroso, voluntario de procurar el Evangelio en las personas por sobre mis intereses personales. Digo, procurarlo tanto para proclamarlo como para ayudar a que lo vivan como nosotros lo vivimos. No le decimos a los otros que vivan el Evangelio mientras nosotros viva la pepa. Ni Pablo ni Timoteo nacieron con este deseo. Requiere necesariamente de mente renovada llegar a este punto de desear genuinamente esta altura de madurez espiritual. No le salió automático a ninguno de estos dos grandes hombres. 1 Corintios 10. Versículo 24, lamentablemente dice, ninguno busque lo suyo propio, sino el del otro. Estos son los momentos que yo desearía que ustedes no tengan una Biblia y que les pueda decir alguna otra cosa. Pero no, la palabra dice que no busque lo mío propio, sino el interés de los demás, que busque además el de los demás, no tan solo el de los demás, sino el del otro. Gálatas 6. Nosotros podemos ser los mejores en lo que sea que nos desempeñemos en nuestras vidas. Podemos ser los mejores en el estudio, en el comercio, en la profesión, en el trabajo, lo que sea, sin preocuparnos por el otro. Observemos cuidadosamente que Corintios es una epístola escrita a hermanos nuestros, y el otro no es cualquier otro, sino el otro que demanda el contexto. Esto no quiere decir que no nos preocupamos por otros que no sean hermanos en Cristo. No. Pero nuestros hermanos son nuestro prójimo mayormente. Gálatas 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a cuántos? Bien, pero sigue diciendo algo más. ¿Mayormente a quién? Muy bien. Entonces, todos son nuestro interés. Nuestro prójimo, nuestros hermanos en Cristo son nuestro prójimo mayormente. Claro que nosotros nos podemos aprovechar de las verdades que conocemos, pero no nos las guardamos para nosotros egoístamente. Las vivimos, las compartimos y ayudamos a las personas a que ellas puedan vivirlas. Normalmente nos alimentamos regularmente, si lo sabremos nosotros acá en esta reunión. Lo mismo debiera ser con la palabra y con nuestro reunirnos con hermanos en Cristo. Es regular, es consistente, es programado. Nos reunimos para nutrición y crecimiento espirituales. Nutrición es buena comida que se puede digerir y asimilar una y otra vez. Alimentación consistente, sana, regular. Así también nos nutrimos nosotros y así servimos la palabra de Dios. ¿Qué hubiera pasado si toda la revelación que recibió Pablo se la hubiese guardado para sí? No hubiese dejado de ser un hijo de Dios, ¿verdad? Jesucristo hubiese muerto por él también, como de hecho murió, ya sea que Pablo se hubiese movido o no. ¿Qué hubiese ocurrido si el apóstol hubiese procurado lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús? Muy simple, hubiésemos ido a Filipenses 2, hubiésemos ido a Gálatas 6, hubiésemos ido a 1 Corintios 5, ¿y qué hubiésemos encontrado? Nada. Nada. Lo que pasa es que lo vemos en Pablo y no lo vemos en nosotros.
Cuando Pablo se movió con el Espíritu de Dios en él, le creyó a Dios, él trajo una revelación que lo bendijo a él, a los suyos de su época y hoy a nosotros 2000 años más tarde. No pienses que con vos es diferente. Los efectos de tu creerle a Dios y de moverte con las cosas de Dios y moverte por la revelación de Dios, según Dios en Cristo en vos, no paran en su efecto, no tienen fecha de vencimiento. Seguirán afectando positivamente a todas las personas hasta que retorne el Señor Jesucristo. Y lo que hiciste tampoco tiene fecha de vencimiento. En la siguiente administración te será pagado, porque la palabra vive y permanece para siempre. Entonces, ¿por qué no nos movemos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué es más importante, mi trabajo, mi esposa, mi esposo, mi novio, mi empleado, mi empleador, mi estudio? ¿Por qué es más importante todo eso que nuestro Padre Celestial? Si nosotros fuéramos a un curso de posgrado, cualquiera de nosotros que fuéramos profesionales, hoy día yo creo que en otros países también, los cursos de posgrado son verdaderamente muy costosos. La gente junta para ir a esos cursos de posgrado, paga esa fortuna y no se queda dormido en los congresos o en las enseñanzas. Pero acá es baratito, entonces está bien que aquí acá me puedo dormir, porque son todos hermanos en Cristo, está todo bien. ¿Por qué tenemos tanto empeño en nuestras profesiones, en nuestras cosas y en esta profesión de ser hijo de Dios, de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, nos quedamos dormidos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Quién nos está haciendo dormir? Porque yo leo la palabra y constantemente me hace despertar. ¿Qué nos pasa? ¿Quién nos hizo cambiar las prioridades? ¿Cómo es que es más importante otras cosas y Dios si tengo el tiempo? Segunda de Timoteo capítulo 2, por favor. En la medida que me mantenga, cada uno de nosotros personalmente que nos mantengamos en comunión con nuestro maravilloso Padre Celestial y con el Señor Jesucristo, nosotros, damas y caballeros, no vamos a poder evitar arder con la palabra de Dios. Y el que se acerque a nosotros debiera quemarse. Debiera quemarse. En el buen sentido, por supuesto, ¿no? Pero en la medida que vos ardas con la palabra, quien quiera arder con la palabra, querrá estar con vos. En la medida que vos ardas con la palabra, quien desee ser un cubito de hielo, un cubo de hielo, no sé, eso que se pone en la nevera, en el refrigerador o en la heladera y que se enfría tanto que queda como un cubito de hielo, en la medida que la gente pretenda hacer eso y se acerque a vos, se va a derretir. Que se derrita con el amor de la palabra de Dios que vos profesás y luego que se quede siquiera. Pero la temperatura la ponés vos, no la pone ni Dios ni el Señor Jesucristo. El deseo de Dios y del Señor Jesucristo es que ardas a 273 grados Kelvin. O más, qué sé yo, 2000 grados Kelvin. Acá capaz que hay alguno que entiende física dice, no, eso es muy frío, qué sé yo. 2 millones de grados Kelvin, listo, la cerramos ahí. Pero que ardas con la palabra. No tenés que procurar arder con la palabra, tenés que desear que esta palabra entre en tu vida, permitirle a Dios que te demuestre quién es Él y qué precio pagó por vos, entender que vos costaste la vida de Cristo y ponerte a pensar qué cuesta Dios para vos. Eso es, despertemos por el amor de Dios. Si la sociedad toda nos está haciendo dormir entre nosotros, despertémonos. ¿Cómo le prestamos más atención? Pagamos cualquier precio para cualquier otra cosa y no ponemos de nuestro tiempo y de nuestro amor por estudiar la palabra de Dios y proclamarla a las personas. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice: Tú
pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Bueno, pero la verdad, esto no está dirigido a mí porque yo que recuerde, yo leí mi certificado de nacimiento y dice que me llamo Eduardo, no Timoteo. Entonces, bueno, sigo leyendo de gusto nomás. Porque aunque yo no me llame Timoteo y está acá, bueno, qué sé yo, voy a seguir leyendo. Entonces, como yo no soy Timoteo, no me voy a esforzar en la gracia. 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar también a otros. Eso dice. Vos procurás siempre personas que ardan como vos, que quieran arder como vos, es un gusto estar entre nosotros. ¿Por qué es un gusto estar entre nosotros? Porque yo no pienso que vos creas que Dios en Cristo está en vos, sea una locura, pero vos tampoco crees eso de mí. Es un gusto estar entre nosotros, que queremos aprender más de nuestro Padre Celestial. Este es el grupo al cual yo quiero pertenecer, y nuestros grupos, nuestras iglesias en la casa tendrían que ser la muestra gratis de lo que va a ser nuestra reunión en el aire con el Señor Jesucristo. Pregúntate, si vos estás viviendo en la iglesia en tu casa, como te imaginás o sabés de la palabra de Dios que vas a vivir en tu encuentro en el aire con el Señor Jesucristo y todos nosotros, más muchos otros más, gracias a Dios. Si la respuesta es no, tenés que hacer alguna corrección. Porque la iglesia en la casa es la muestra gratis de aquella reunión en el aire. Claro que en aquel entonces nuestros cuerpos va a ser perfecto, a mí no me va a doler más la rodilla, es más, hasta voy a tener buen carácter en aquel entonces. Pero no voy a esperar a tener buen carácter. Yo quiero vivir lo más que pueda ahora. Yo sé que me van a faltar cosas, pero no voy a dejar de procurar querer vivir como deseo vivir cuando venga nuestro Señor a buscarnos. ¿Cómo lo hago? Viviendo la palabra y sirviendo a mis hermanos en Cristo. No vayan porque queda lejos y no quiero que pasen vergüenza. En Eclesiastés 12 yo se los voy a leer. Ustedes quédense tranquilitas ahí en 2 Timoteo, que están todos cómodos ya que lo encontraron, 2 Timoteo. Yo les voy a leer a ustedes Eclesiastés 12:1 y se embroman, porque una vez que lo leí, si no sabían dónde estaba, se embroman. Pero si llegaron ahí, sería encantador que lo vieran y que no me dejaran mentirles en Eclesiastés 12:1, con lo que yo ahora voy a leerles a ustedes. Dice Eclesiastés 12:1, atrás, muy atrás, después de Proverbios. Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador cuando termines el balance de tu empresa. Esta es la versión Dinoto de 2013. Voy a tratar de cambiarla para todos aquellos que no llegaron a Eclesiastés 12:1. Yo todavía les puedo vender el verso. Acuérdate de tu Creador cuando te jubiles, así tenés tiempo para dedicarle. Acuérdate de tu Creador cuando la empresa tuya haga lo que vos programaste que hiciera. ¿Dice eso? En los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y que lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Los días de tu juventud es ahora, no es hasta los 30 años o hasta los 20 años, Pablo. Es después de los 20 también, después de los 30 también. Son aquellos años que vos tenés la fuerza suficiente para acordarte de tu Creador. Esos son los días de tu juventud. Los días de tu juventud es ahora. No es hoy, es ahora. Ahora son los días de tu juventud. ¿Cómo puede ser que me voy a acordar de mi Creador? Sí, yo lo amo a Dios. Sí, yo lo amo. Yo leo la Biblia. Y todo lo que haces es programar negocios, cosas, carreras. Y no está mal programar negocios, cosas y carreras, por el amor de Dios. Nada que ver. Está muy bien. Yo hablo de prioridades. ¿Programás las cosas de Dios como programás el resto de tu vida?
¿Programás las cosas de Dios como programás tu siguiente vacación en algún lado? Segunda de Timoteo capítulo 2, donde dejamos en el 2, vamos a ir ahora al versículo 3, dice: Tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno, y significa yo también, aunque no me llame Timoteo, que milita, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No hay nada necesariamente mal con los negocios de la vida. Hay todo absolutamente de mal con el enredarse. Ese es el problema. Nuestro problema sería el enredarse, no los negocios de la vida. Buscamos agradar al dueño de la vida, al dueño de la palabra de Dios, a nuestro querido Dios, el Padre de nuestro maravilloso Redentor y Señor Jesucristo. En eso aplicamos toda diligencia. En el versículo 15 dice, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, no presentarte a mí aprobado, no presentarte a tu esposa aprobado, no presentarte a tu novio aprobado, no presentarte a tu empleador aprobado, a Dios aprobado. ¿Cómo? Como obrero que no tiene que avergonzarse. El obrero es alguien que obra. El obrero es alguien que obra. Eso, a Dios es que nos presentamos aprobados. El obrero es alguien que obra, es alguien que mueve el cucu, que no se queda tranquilo en su casa, engordando las nalgas. Es alguien que sale afuera y proclama el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Es alguien que hace algo al respecto de lo que recibió, que da de gracia porque recibió de gracia. Tenemos que ser seres inquietos, damas y caballeros. Tenemos que mover la palabra de Dios. Si no la movés vos, ¿quién la va a mover? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Nosotros, si así lo deseamos y decidimos, y realmente debiéramos desear y decidir, podemos sinceramente interesarnos por los otros, viviendo y proclamando el reino de Dios y el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Y eso vamos a hacer a partir de hoy, todo el año 2014, y mientras tengamos juventud, nos vamos a acordar del Creador durante todos los días de nuestra juventud. Hoy renovamos nuestro compromiso. Dentro de un minuto renovamos nuevamente nuestro compromiso. Mañana vamos a renovar nuestro compromiso y hoy estamos totalmente convencidos que lo seguiremos haciendo así. Mientras tengamos aliento, mientras podamos hablar, mientras nos podamos mover, damas y caballeros, vamos a mover la palabra de Dios. Dios los bendiga.